de lo que ocurrirá en la tierra después que la iglesia sea arrebatada. Estuvimos mirando en los mensajes anteriores lo que estará ocurriendo en el cielo cuando la iglesia esté allí. Ustedes recuerdan, vimos en el capítulo 5 al Señor, al Cordero, tomando en sus manos el rollo y quitando cada uno de los sellos. O sea, va a quitar cada uno de los sellos. Ese rollo contiene el título de propiedad de la tierra y habla acerca de cómo el Señor va a tomar control, posesión de lo que le pertenece por derecho, y lo hará, como veremos en el mensaje de hoy, o comenzaremos a ver en el mensaje de hoy, a través de los juicios que ha de desatar sobre la tierra. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar para traer tu mensaje. En tus manos nos ponemos y te suplicamos que tú nos ayudes. Padre, de manera especial yo te suplico que si en esta hora hay alguna persona en este lugar que aún no conoce a Jesucristo como su Salvador, que pueda ser iluminado por ti, Señor, para entender su condición de pecador, arrepentirse y arreglar sus cuentas contigo. Que pueda creer que el tiempo está cerca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a medida que se acerca el fin, aumentarán las guerras, se intensificarán los crímenes, habrá trastornos económicos, desastres naturales sin precedentes. Hoy en día lo vemos cómo han ido en aumento terremotos, inundaciones, hambres, enfermedades. Específicamente el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, un pasaje tribulacionista, un pasaje que describe lo que ocurrirá en estos tiempos del fin, cuando ya la iglesia sea arrebatada. La Biblia nos advierte, dice en el verso 6 en adelante: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, o sea, enfermedades, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Todas estas calamidades han existido a lo largo de la historia humana. Pero tiene uno que ser demasiado ingenuo o indiferente ante esa realidad para no reconocer cómo se han ido intensificando a medida que pasan los años. Solo tiene que tomar el internet y mirar cómo han ido aumentando con el pasar de los años, indicando que se acerca el momento final. Todas estas calamidades serán señales del derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo caído y rebelde. No volverá el Señor con aquella humildad que caracterizó su primera venida, como el siervo sufriente, el varón de dolores, experimentado en quebrantos, que vino a morir por nuestros pecados. Ahora regresará como juez. Y la humanidad tiene este desafío. Cada ser humano tiene que tomar una decisión. O lo acepta como Salvador, o lo va a enfrentar como juez. Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 7. Cristo recibe de Dios el Padre, lo vimos en el mensaje anterior, un libro sellado. Y dice que ese libro contenía 7 sellos. Ahora, estos sellos, hasta que lo abrió el que tiene autoridad para hacerlo, el Señor, fue el único que pudo tomar este libro sellado, este rollo. El libro contenía el título, ya lo dije, de propiedad de la tierra y los detalles de cómo él reclamará lo que le pertenece. A partir del capítulo 6, que hoy comenzamos a reflexionar, se abre el libro y se van rompiendo los sellos. Acuérdense lo que dice el capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Eso no tiene discusión. El Señor Jesucristo. Él va a tomar control de la tierra que le pertenece, y lo hará por medio de juicios. Se van abriendo los sellos. Al abrir el libro marca el comienzo de la ira y del juicio de Dios sobre la humanidad.
Ahora quiero que entiendan algo, repito lo que ya dije, el viernes hablé sobre esto, estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Antes que esto comience, acuérdense, antes que se inicien los acontecimientos del capítulo 6, ya la iglesia fue arrebatada. La iglesia no está en la tierra. Cada creyente, cada nacido de nuevo se ha ido con el Señor. Acuérdense, muy pronto la humanidad puede escuchar la gran noticia de que millones de seres humanos han desaparecido sobre la faz de la tierra. Piensen en el caos que se va a producir a nivel mundial. Piensen en la devastación que ocurrirá en muchas naciones. De hecho, algunos estudiosos de las profecías consideran que ese será el gran evento que llevará a los Estados Unidos a desaparecer como la potencia mundial que es hoy. Todos los que estudiamos la profecía siempre nos ha maravillado que la nación norteamericana, Estados Unidos, no aparezca en el escenario profético. ¿Qué ha sucedido? Bueno, este país tiene muchas personas que conocen a Jesucristo. Hay muchos que le han rechazado, pero hay muchos que son cristianos. Y están en diferentes lugares, posiciones. Son personas de influencia. Cuando todos estos creyentes desaparezcan, esta nación se volverá un caos. Todos aquellos que verdaderamente nacieron de nuevo irán con él. Bueno, intentarán encontrar explicaciones, pero no va a ser precisamente aceptada por la mayoría el concepto de un arrebatamiento de la iglesia. Y como yo decía el viernes, uno de los argumentos que van a emplear es que no puede ser Dios viniendo por los cristianos porque muchos cristianos se quedaron. O sea, el concepto de cristiano hoy se ha estirado tanto que cabe cualquier cosa o cualquier creyente. ¿Se dan cuenta? Ahora, estos acontecimientos que vamos a ver ahora son lo que la Biblia llama en Mateo capítulo 24, verso 8, principio de dolores. Y van a comenzar a producirse en la tierra cuando la iglesia sea arrebatada. Inmediatamente la humanidad que esté viviendo va a contemplar una serie de acontecimientos que van a estar produciéndose. La Biblia los presenta a través de jinetes, sellos, pero eso es simbólico. Lo que vamos a ver en la tierra son acontecimientos. Yo les voy a decir cuáles son, porque están aquí. Y muy pronto la historia lo registrará. Las profecías de hoy son las noticias que ocuparán los periódicos del mañana. Primer sello, la falsa paz. Dice el verso 1 y verso 2. Vi cuando el Cordero... Ahora, hermano, miren, quiero tomarme este momento para explicar lo siguiente. Cuando uno lee esto y lo que viene, por momentos humanamente le parece que el diablo tomó control de la humanidad, que las cosas se le escaparon a Dios de las manos y que no puede recuperarla. Pero sí hay detalles que nos indican que eso no sucederá jamás, porque todo lo que está ocurriendo es parte del plan soberano de Dios. Acuérdense que aquí dice el Cordero fue el que abrió los sellos. Además, el gran hecho de que usted y yo podamos hoy leer esto en el libro de Apocalipsis confirma lo que le estoy diciendo. Dios nos permite ver el final antes que se produzca. No veremos estos acontecimientos, espero por la misericordia de Dios que ninguno de ustedes tampoco. Pero si aquí hay alguien que no ha nacido de nuevo, este asunto es muy serio. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El primer sello, la falsa paz. Este primer sello representa un estado, o sea, una situación que se va a producir, y además representa a una persona. Los otros jinetes representan más bien situaciones, estados por los que va a pasar la humanidad esos 7 años. Específicamente, como dije, los primeros 3 años y medio, lo que se llama principio de dolores. Pero este sello en específico nos habla de algo que se va a producir y nos describe también a una persona que se va a levantar. La falsa paz producida
por un falso promotor de la paz. La escena ahora se traslada del cielo, acuérdense que en el capítulo 5 estábamos en el cielo, a la tierra. Cristo ha recibido el título de propiedad del Padre. El Cordero abre los primeros sellos. De inmediato se oye una voz de uno de los 4 seres vivientes. Ya dije que los seres vivientes eran querubines, que con una poderosa voz de trueno dice: ven y mira. En respuesta a un caballo blanco llega cabalgando con su jinete. Los otros 3 representan la guerra, el hambre y la muerte. Son fuerzas impersonales. Pero aparte de describir una fuerza impersonal, describe también a un personaje que es el que va a promover esa situación. Este personaje, la Biblia lo llama con muchos nombres, pero en el Nuevo Testamento específicamente es conocido como el Anticristo. Este hombre se levantará de la oscuridad a la luz pública como el líder único que la humanidad jamás ha conocido. Será un hombre con una personalidad sumamente carismática, avasalladora, que contará con el poder del mismo diablo para ejercer una influencia poderosa sobre los seres humanos. Antes de que los terrores de la tribulación se liberen y conduzca a la batalla de Armagedón, habrá un periodo de paz. Pero ya lo he dicho, no hay paz, lo dice la Biblia, no hay paz para los impíos. No puede haber paz de espaldas a Dios. Solo la humanidad ha reconocido y conocerá sustitutos de la paz, puras caricaturas. La verdadera paz solo se puede obtener cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo en su corazón. Es el resultado de la justificación por la fe. Este hombre le venderá al mundo la idea de la paz, y para ellos será lo más parecido a la paz que han conocido, pero será falsa, una paz engañosa, que vendrá acompañada de guerra, hambre y muerte. La Biblia habla sobre esto en el libro de Daniel. Yo no me voy a tomar mucho tiempo, porque pronto, les prometo, tendremos una serie sobre Daniel. No me voy a tomar mucho tiempo en esto, pero en Daniel capítulo 9 aparece lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Y en el verso 27, la primera parte dice lo siguiente: por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo hará un pacto con Israel. El pacto que ha soñado obtener la humanidad con Israel y los países que la rodean, que tienen como meta borrarlo de la faz de la tierra. Israel es una nación pequeña. Sin embargo, es la única nación con una democracia en medio de un ambiente hostil, lleno de fanáticos y terroristas. Ha habido un conflicto árabe-palestino a lo largo de la historia que no se ha podido, Israel, entre los palestinos y los israelíes, no se ha podido solucionar. Pero cuando aparezca el anticristo, él logrará hacer un pacto. Algo que ha sido imposible se va a lograr en ese momento. Pero ese pacto no durará para siempre, será breve. La falsa paz que trae se interrumpirá en medio de la tribulación. La Biblia describe esto en Mateo capítulo 24, los versos del 4 al 10. Mateo capítulo 24, del 4 al 10. El Señor habla de muchas cosas que van a ocurrir, pero específicamente verso 9 dice: y entonces, dice el 8, y todo será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto específicamente se va a verificar en la nación judía. Dice el verso 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Estas palabras para usted y para mí puede que no tengan mucho significado como gentiles, pero para los judíos sí.
Para aquellos que conocen el libro de Daniel y saben que son 70 semanas que están determinadas sobre mi pueblo y sobre mi santa ciudad. Le voy a explicar en palabras más simples. A la mitad de la tribulación, ese pacto se va a romper. El anticristo, que se venderá ante el mundo como un pacificador, que se levantará entre las naciones que están unidas intentando alcanzar la paz, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Una organización como esta puede ser la que le dé el pedestal para subirse al anticristo. Pronto mostrará quién es en realidad y la paz se romperá. Entonces, llegará allá al templo que va a reconstruirse y dirá: hasta aquí ustedes han adorado al Dios que han querido. Ahora se acabó. Ahora soy yo el Dios que ustedes van a adorar. Miren, hermanos, no nos sorprenda esto. La historia ha registrado esta experiencia muchas veces. Tipos de anticristo que se han levantado. La gente los ha colocado en el lugar de Dios para darse cuenta que han tomado una decisión fatal. ¿Qué me dice de Hitler? ¿Qué me dice de Mussolini? Bueno, y sin ir un poco más atrás, ¿verdad? Más reciente, ¿qué me dicen de Fidel Castro? Yo contaba el viernes que una hermana me contaba que ella, cuando Fidel entró en el 59 en La Habana, en la caravana de la Victoria, esa hermana de La Habana llamó y le dijo: fulana, ¿viste las noticias? Fidel entró en La Habana y parecía el mismo Jesús entrando en Jerusalén. La hermana le dijo, que eso no lo dije el viernes: fulana, hazme el favor, no blasfemes. Muchos pensaban eso. ¿Qué me dice Venezuela? Podría seguir mencionando historias, esos mesías que se levantan. La gente corre detrás de los mesías porque la humanidad llega un momento en que actúa con estupidez. Se dejan llevar por las emociones y no usan la cabeza. Eso va a ser con el anticristo. Y este personaje, a pesar de ser una persona carismática, que se supone que va a dominar muchísimos idiomas, un hombre con una capacidad para recordar increíble, una facilidad de palabra única, va a tener el poder del mismo diablo en su vida. Que el jinete tenía un arco pero no flechas, y que se le honraba con una corona que le fue dada libremente, revela que el vencer no va a incluir victorias sangrientas. O sea, para él tomar el poder no va a ser por medio de la guerra, no, sino por medio de sutilezas. Podríamos llamar una guerra fría y una paz que se gane por medio de acuerdos. El hombre va a enamorar al mundo y el mundo le va a decir que sí. En gratitud lo honrarán y lo elevarán a la posición de líder supremo. Pero esos elogios tendrán poca duración. Va a pasar. La gente sin Dios lo va a seguir, lo va a adorar, va a creer que Él es la respuesta a todos los problemas. Además, este personaje se va a levantar en una época de crisis. Recuerden que estará la humanidad enfrentando una tragedia única en su historia, y es la desaparición de millones de seres humanos sobre la faz de la tierra sin tener una respuesta. Este tipo va a ofrecer varias, o va a ofrecer la de él, y la gente se lo va a creer. Por eso la Biblia habla de este jinete en caballo blanco. Ahora, eso es lo primero que va a surgir, pero no se va a detener aquí. El segundo sello, versos 3 y versos 4, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El ambiente idílico de paz y armonía se acabará. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, Juan oyó al segundo ser viviente que llamaba al segundo jinete, que decía: ven y mira. Y de inmediato salió otro caballo bermejo. El bermejo es color de fuego, de sangre. El bermejo representa la guerra.
el juicio de Dios desciende y la falsa y corta paz bajo la dirección del anticristo se disuelve en un sangriento holocausto. Acuérdense que este hombre, como vamos a ver más adelante, logra consolidar su poder por medio de alianzas y que los reyes de este mundo le van a entregar su poder. Él va a estar encima de una organización mundial que le permitirá controlar al mundo entero. El sueño de Hitler y de otros podrá ser una realidad muy breve en la persona del anticristo. Se acaba la paz y viene la guerra. El juicio de Dios desciende. Bajo la dirección del anticristo vendrá la guerra. El jinete que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, dice: todo lo que sucede estará bajo el control de Dios. Fíjense cómo dice que se le fue, verso 4, y al que lo montaba le fue dado. Le fue dado, hermanos. No está ocurriendo nada fuera del control de Dios. Todo está ocurriendo bajo el control de Dios. Ahora, los juicios de la tribulación no reflejan la ira de los hombres. Tampoco reflejan la ira del diablo. Los juicios de la tribulación están expresando la ira de Dios derramada sobre el mundo. Sí, porque nuestro Dios se enoja. En algún momento, al principio de la primera parte de la tribulación, durante el comienzo de los dolores de parto, la paz del mundo se convierte en un conflicto mundial. Mientras la paz se desaparece, exterminios violentos se convertirán en algo común. Los avances en la construcción de armamento sugieren un terrible e inimaginable holocausto. Se supone que una de las cosas que va a hacer este sujeto para mantener el control del mundo es pedirle a las naciones más poderosas que entreguen sus armas nucleares y las armas más poderosas que tengan. Este hombre va a construir un arsenal sobre el que tendrá control él solo. Pero aunque intente hacer esto y lo logre hacer en parte, no logrará desarmar a las naciones en su totalidad. Y esto va a ser un dolor de cabeza para él a lo largo de los 7 años. Y una tragedia más para la gente que esté viviendo durante este tiempo, porque se van a formar movimientos, luchas civiles, guerras. Juan también observó que se le dio una gran espada al jinete. Ahora piensen, hermanos, usted y yo no tenemos realmente idea de el adelanto que tiene la humanidad en armamentos. Bueno, Eliel tiene más o menos una idea. Y no le puedo pedir que me cuente. Pero es increíble el poder que tiene en sus manos los hombres. Imagínense un tipo como el anticristo teniendo control de esto. Esta espada se refiere a la corta y punzante espada que llevaban los soldados romanos a la batalla. Era también el arma que usaban los asesinos. La visión muestra una gran espada para describir la magnitud de la guerra. De modo que la falsa paz del anticristo se va a disolver en un torbellino de guerra. Asesinato, rebelión, revuelta, masacre. La paz que va a ofrecer va a ser breve, pero con esa paz va a engañar a los judíos. Los judíos van a ver en él un Mesías. Y los árabes, enemigos de los judíos, van a ver al Mahdi, el Mesías, que han estado esperando por años. Y es curioso que ambos grupos van a ver en ese hombre la figura que han estado esperando. Por eso logrará ese acuerdo de paz. Al igual que fue un destacado promotor de la paz, el anticristo tendrá una participación fundamental en las guerras que seguirán. Cuando estallen las guerras, todo el mundo se verá afectado, porque el anticristo de manera implacable intentará mantener su autoridad y su poder. Será tan hábil en la guerra como lo fue promoviendo la paz. Daniel capítulo 8 verso 24 nos da un detalle de la habilidad de este ser siniestro para mantener la paz.
o el control. Daniel capítulo 8, verso 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entre sus víctimas habrán muchos cristianos. Y usted me dirá: ¿cómo cristianos, pastor, si la iglesia se fue? Primero, cuando la iglesia se vaya, esto dará pie para que muchos cristianos se conviertan en cristianos. Aquellos que sabían, tenían la información correcta, pero no había descendido al corazón, van a comenzar a recordar todo lo que escucharon. Aparte de eso, habrá muchas personas que se van a convertir. Yo creo que uno de los avivamientos, el avivamiento más grande que la humanidad ha conocido, se va a producir durante esos 7 años de tribulación. Recuerden que estarán predicando los 2 testigos, Moisés y Elías, y estarán predicando 144.000 misioneros judíos, que no solo predicarán en Israel, sino se van a extender al mundo entero. En medio de la persecución del anticristo, muchos conocerán el evangelio, pero el final que les espera es el final de los mártires. El tercer sello. Primero vimos la falsa paz promovida por el anticristo. A consecuencia de esta falsa paz vendrá la guerra. Y en tercer lugar, a consecuencia de la guerra, ¿qué viene? El hambre. Verso 5 y verso 6. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el Cordero el tercer sello, la voz potente del tercer ser viviente anunció la llegada del tercer jinete y caballo, el color negro. Lamentaciones 5:10 y otros pasajes que no se los voy a mencionar por cuestión de tiempo asocian el negro en la Biblia con el hambre. El hambre es una consecuencia lógica de la guerra. Donde hay guerras, hay hambre. En Cuba pasamos hambre sin guerra, pero siempre estábamos esperando los americanos que iban a invadir, y construyeron refugios, construyeron huecos por todas partes. Cuba se convirtió en un gran queso lleno de huecos. Hoy en día esos huecos todavía muchos los sellaron, no llegó esa guerra. Pero donde hay guerra, gracias a Dios nosotros no experimentamos la guerra, pero donde hay guerra hay hambre. Piense el infierno que están viviendo tantos y tantos sirios, niños asesinados, familias destruidas. Donde hay guerra hay hambre. Los suministros de alimentos van a escasear. Morirán muchos de los que tenían que ver con la producción de alimentos. Jesús lo dijo: habrá hambre, en Mateo 24:7. La balanza que el jinete tenía en la mano representa, acuérdense, aquí se emplean elementos que eran conocidos por Juan para que pudiera entender el mensaje. Una balanza tenía en la mano representa el racionamiento, es como decir una pesa que vendrá como resultado del hambre. Habrán personas con mucha hambre, volverán las filas, largas filas, esperando algo de comer. ¿No le suena eso familiar hoy? En muchos lugares. Pero no hallarán comida para subsistir. Eso que usted ve en algunos países lo va a ver en el mundo entero. Como la muestra del cuarto sello en la visión de Juan, después de la aparición del caballo negro y su jinete, Juan oyó una voz en medio de ellos. Como los 4 seres vivientes estaban alrededor, es probable que fuera la voz de Dios, el que estaba sentado en el trono. Aquí habla como un recordatorio diciendo que el hambre es juicio de parte de Él. Esto nos da una idea de cuán devastadoras serán las condiciones de la hambruna. 2 libras de trigo es apenas suficiente para sostener a una persona por un día. Mientras que un denario representa el salario de un día
del obrero promedio. Los que tienen hambre podrán comprar 6 libras de cebada por un denario. Esto proporciona, o sea, nos está diciendo que habrá comida para su familia muy escasa. Pero la cebada tiene muy poco valor nutritivo y por lo general se usa para alimentar el ganado. El salario de una persona apenas alimentará a 3 personas con una comida de pésima calidad. Por cierto, allá cuando terminen van a ver pan en abundancia. No lo bote. Acuérdense de esto. Espero que usted no tenga que verse en esa situación, pero muchos sí. Esto proporciona comida. Aquí el salario dice, ambos representan sueldos de hambre y condiciones de hambruna severas. La gente sufrirá una extrema desnutrición. Ahora, Dios advierte, lo dice el pasaje que leímos, a la gente que no dañara, que no derrochara el aceite ni el vino. O sea, lo que son alimentos de primera necesidad se van a convertir en lujos. El aceite de oliva y el vino se usaban para preparar alimentos, así como para la purificación del agua. Estos elementos tendrán que cuidarse, protegerse cuidadosamente. Piensen, una figura que se levanta, enamora al mundo, el mundo lo sigue, promete paz, surge la paz, se toma un acuerdo que nunca se haya podido tomar, dura poco. Consecuencia de esa política engañosa, viene la guerra. Como consecuencia de la guerra, viene el hambre. Y como consecuencia del hambre, viene la muerte. Verso 7 y verso 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. Amarillo, la palidez de la muerte. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Por favor, síganme en esto. Aquí hay jinetes, hay caballos, hay balanza, hay colores. Desde un sentido práctico, su enfoque debe ser este. Lo que la humanidad verá en esos días será una serie de acontecimientos que van a estar produciéndose uno tras otro sin que nada ni nadie lo pueda detener. Los cristianos en aquel día abrirán la Biblia y verán en ella un mapa que les estará indicando por dónde van. Mira, ese es el anticristo. En aquel día sí se podrá decir, ese es el anticristo. Está haciendo lo que dice la Biblia. Ahora viene la paz, después vendrá la guerra. Y después de la guerra habrá hambre, y después del hambre vendrá la muerte. Y hermanos, perdonen, pero esto es solamente el comienzo. Hay sellos, hay copas, hay trompetas. El cuarto sello en la visión sigue la norma de los 3 primeros. El Cordero abrió el 6º sello, o sea, el sello, disculpe, el cuarto. Y el cuarto ser viviente llamó al cuarto caballo y a su jinete. Juan describió el último caballo como un caballo amarillo. La palabra amarillo, cloros, de la que se derivan palabras españolas clorofila y cloro, se refiere a un color verde amarillo pálidos. Es la palidez de la muerte. El color del caballo describe la palidez verde amarillenta de la muerte, la descomposición de un cadáver. Apropiadamente, el jinete que lo montaba tenía el nombre de Muerte. La muerte en gran escala es consecuencia de la guerra generalizada y del hambre. En esta escena tétrica y aterradora, Juan vio que el Hades seguía a la muerte. Hades significa sepulcro. Podríamos decir que se vuelve el excavador de sepulcros, enterrando los restos de las víctimas de la muerte. Como resultado de la guerra, vendrá hambre. Como resultado del hambre, le fue dada potestad a la muerte y al Hades para que, escuchen esto, destruyan la cuarta parte de la población de la tierra.
Si a usted esto le parece imposible, es porque usted es un ingenuo. Escuche esto, en una era como la nuestra, de armas nucleares, donde hay caudillos que tienen armas nucleares, por eso a veces es mejor tenerlos de enemigos, de amigos, amigos entre comillas, que de enemigos. Ya ustedes saben que yo estoy pensando, ¿verdad? En una época de armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, esto es totalmente plausible, posible. La muerte usará 4 instrumentos en su sombría tarea. La espada, esto nos habla de los instrumentos de guerra, indudablemente. La espada es la que se conocía en aquel momento, pero ahora conocemos tanques, cohetes, submarinos, drones, y sabe solo Dios cuántas cosas más hay por ahí escondidas. La espada, el hambre, la mortandad. Si usted explora la Biblia, estos 3 elementos aparecen muy vinculados en las Escrituras. La espada es la guerra, el hambre. La palabra mortandad aquí se refiere a personas que sufrirán enfermedades que les llevarán a la muerte. La Biblia advirtió que vendrían pestes. Acuérdense que también habrán desastres naturales. El Señor los predijo. Terremotos, inundaciones volcánicas. También puede referirse a los efectos de las armas biológicas y químicas. A lo largo de la humanidad, las enfermedades han matado a personas a una escala más impresionante que la guerra. Yo escucho todos los miércoles a la hermana Ida pedir por la cura del cáncer y las enfermedades. Y es bueno que uno ore, el Señor nos manda a pedir y puede ser que un día se descubra. Pero le tengo mala noticia. Si estas enfermedades aparece la cura, vendrán otras peores. Es la realidad. En un mundo desolado por la guerra, el hambre, es inevitable que las enfermedades se difundan. Ahora, aparece también otro detalle. De aquí es fieras. Y uno dice, ¿qué tienen que ver las fieras con espada, hambre y mortandad? Esto parece enigmático. Pero acuérdense que aquí se está describiendo las consecuencias de un desastre producido por una política desastrosa de un sujeto que se cree que es Dios y además tiene la influencia del diablo y muy pronto será poseído expresamente por un poderoso demonio o por el mismo diablo, tal como ocurrió con Judas, que dice la Biblia que Satanás entró en Judas. Esto va a producirse, lo vamos a analizar pronto en esta serie de mensajes. Ahora, ¿qué son estas fieras? He oído muchas cosas. Por ejemplo, algunos consideran que estas fieras serán el resultado de todos estos desastres que irán volviendo a los animales salvajes más y más agresivos. Nosotros sabemos que los animales tienen cierta cualidad de, yo no sé si estará correcto de decir que pueden predecir, no es predecir, pero es como que ellos sienten que va a ocurrir un desastre. Lo he visto en muchas historias como esa. Ahora, todas estas calamidades volverán a los animales más y más agresivos. Las poblaciones serán atacadas por las fieras. Ahora, hay una interpretación muy específica que quiero compartirles y se las dejo para que la mediten y si la considera que encaja bien, tómela. La más mortífera de todas las criaturas no es la rata, de la rana. Yo sé que algunos ya dijeron, esas fieras son ranas. Algunas mujeres probablemente dijeron, esa fiera de que habla Apocalipsis tienen que ser ranas. Las ranas no hacen nada, aparte de asustar. Pero la más mortífera de todas las criaturas es la rata. Prospera en zonas pobladas. Las ratas han sido responsables de incontables millones de muertes a lo largo de la historia, ya sea comiendo los suministros de comida o transmitiendo enfermedades. El caso más infame y devastador de una enfermedad transmitida por la rata fue la peste negra,
una epidemia de peste bubónica del siglo XIV que aniquiló a un cuarto o un tercio de la población de Europa. Piense, es posible en un mundo desolado por la guerra, el hambre y las enfermedades, las ratas crecerán de manera sorprendente. Sea lo que sea, allí habrá fieras, espada, hambre, mortandad. ¿Verdad que es algo? No se acabó. Ah, se acabó. Aterrador. Quiero decirle que esto es el comienzo. Los primeros 4 sellos describen juicios aterradores sin paralelos en la historia humana. Como decía la hermana Georgina, nosotros no nos aterra, pero déjenme decirle algo. Esto es una mezcla agridulce. Que van a haber muchas personas que se van a quedar que nosotros amamos y que hoy no sabemos quiénes son, porque el trigo suele crecer junto con la cizaña. Los discípulos le dijeron: vamos a arrancar los cielos, y él dijo: no, esperen, al final no vaya a ser que arrancando la cizaña dañes también el trigo. Vendrán los segadores y entonces apartarán el trigo de la cizaña. Hemos visto cosas terribles. Los que tienen más años han sido testigos de grandes tragedias en la historia de la humanidad. Han sido testigos de muertes y muertes. Pero quiero decirles algo: nada será tan devastador como lo que vendrá. Estos juicios de los 4 sellos son solo el comienzo de los horrendos ayes que experimentará el mundo pecador y rebelde. Algo mucho peor está aún por venir. El resto de los sellos, las trompetas y las copas. Por primera vez la humanidad, o los que estén vivos, van a saber lo que Dios quiso decir en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquellos que rechacen a Jesucristo no tendrán opción, no podrán escapar. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2, verso 3. Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es probable que haya alguien aquí que me esté escuchando y diga: pastor, usted dijo que van a haber personas que se van a salvar durante los 7 años de tribulación. Bueno, yo puedo esperar. Yo no te animo a correr ese riesgo. Durante esos 7 años va a haber un tiempo terrible, y también aparecerá un tiempo en el que cada persona tendrá que definirse de manera radical. El libro de Apocalipsis habla sobre eso a través de lo que llama la marca de la bestia, donde o usted se implanta esa marca y logra sobrevivir físicamente, pero estaría entregando su alma al diablo eternamente, o la rechaza, enfrenta la muerte y Dios le recibe. No porque usted enfrente la muerte, sino que esa será la consecuencia de haber aceptado a Jesucristo. Mi pregunta es: ¿estás tú preparado para irte con el Señor si Él viene hoy? Y si mueres hoy, vas al cielo. Miren, yo quiero decirles algo: la salvación es por gracia, y cuando Dios la da, Él no la quita. Él la da y permanecerá fiel a su promesa. Ahora, nosotros tenemos que tomar la decisión hoy. ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? Acuérdense que Dios no tiene nietos. O eres hijo de Dios o un hijo del diablo.
Acuérdate lo que hizo el Cordero, murió por tus pecados. ¿Quieres tú recibirle? Si quieres hacerlo, habla con Dios allí y pídele perdón por tus pecados en este momento. Si tú tomas de manera indiferente esto que yo he escuchado, un día vas a enfrentar la realidad de estas palabras. Lo que hoy se escucha como profecía, mañana será realidad. El Señor vendrá, tú te quedarás y tendrás la desgracia de conocer al Anticristo y todo lo que Él traerá. Suponiendo que el Señor no venga mientras tú estés vivo y te llegue la hora de morir, es probable que dudes en tu incredulidad de que estas cosas sean ciertas. Ahora te voy a decir algo. No puedes hacer lo mismo con la muerte. ¿Por qué? Porque sabes que la gente se muere. Y sabes que tú también te vas a morir. Inmediatamente que pases por la puerta de la muerte vas a comprobar la realidad de la fe. Mi pregunta es, ¿qué estás esperando? Estoy esperando morirme para saber. Acuérdense que el rico se volvió misionero en el infierno, pero no pudo salir de allí. Yo no sé si todos los que están aquí son de Jesús, pero tú sí lo sabes. Y yo te aconsejo en esta hora, por favor, habla con el Señor. Pídele perdón por tus pecados y acéptalo. Miren, el tema de las profecías es importante en la Biblia. Ocupa una parte grande de todas las Escrituras. Y cuando Dios se encarga de hablar de un tema una y otra vez, es porque Él quiere que nosotros le prestemos especial atención. Y termino con esto. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor nos bendiga.